Ya, sale grabando, ¿cierto? Creo que sí. Sí, Sí. Ya, chicos. La idea entonces de esta ayudantía es que podamos revisar algunos conceptos de los textos que van a entrar en el control y intenté hacerlo lo más alejado, aunque no se puede mucho, pero alejado de lo que vieron en clase para que no nos repitamos mucho las cosas, ¿cierto? Entonces, la idea es poder entregarle o revisar algunos elementos que pasamos en clase un poco más superficiales y hablar un poco más de los textos y de los conceptos, ¿cierto? Y no tanto del contexto en que se hizo la clase, ¿ya? Entonces, el primer texto que vamos a ver es el de Peter Berger, que es la perspectiva sociológica, y el capítulo 4 se llama El hombre en la sociedad. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo ya. Eh, Viene llegando gente aún. ¿Ya? Y entonces, bueno, lo que intenta hacer Berger es poder explicarnos que dentro de esta sociedad, o de cualquier sociedad en realidad, eh, nosotros estamos insertos de una manera casi obligada, ¿cierto? Depende de dónde nacemos, de dónde nosotros nos estamos desarrollando como personas, es las cosas que aprendemos, que cómo más o menos nos moldean para ser como ciudadanos de este lugar, y los castigos que tienen o que tenemos si es que nosotros no cumplimos las normas de la sociedad en donde nosotros nos desarrollamos, ¿cierto? Entonces es importante también eh, que podamos tomar en cuenta el lugar en donde nos situamos, porque no todas las sociedades son iguales, y es lo que hemos venido hablando en las clases, ¿cierto? Entonces, lo que hace Berger al principio es poder hacer un símil eh, con lo que pasa con un niño, ¿cierto? Dice, lo puse aquí en el costado derecho de la pantalla, dice, la ubicación del hombre en la sociedad es similar a la de un niño tratando de aprender a vivir en un mundo creado por adultos. ¿Qué quiere decir? Que las reglas ya están establecidas. Nosotros no podemos llegar a la sociedad a cambiar cosas. ¿Qué puede pasar? Sí, pero no por nosotros mismos solos, ¿ya? Si es que hay un cambio social, esto conlleva que sea toda la sociedad o la mayoría de la sociedad la que esté de acuerdo en hacer un cambio, ¿ya? Entonces, nos asimilamos a niños, ¿ya? O Berger nos dice, somos niños en realidad aprendiendo a ser adultos con las reglas ya establecidas, ¿ya? Entonces, la sociedad determina nuestras coordenadas y nos impone límites. Para ser parte de la sociedad, entonces, debemos obedecer las reglas, si no tenemos castigos. Y estos castigos no necesariamente son castigos como ir a la cárcel o castigos físicos, sino que hay tipos de castigos que a las personas que somos de una sociedad nos duelen un poco más, que es, por ejemplo, el aislamiento, eh, el que no nos consideren para entrar dentro de algún grupo determinado, ¿ya? Y ese tipo de castigo a nosotros como personas nos duele mucho más que el hecho de, por ejemplo, pagar una multa o ir a la cárcel, según Berger. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice Berger es que en una sociedad siempre hay dos elementos importantes que tienen que ver con la autoridad, ¿ya? El primer elemento es el poder y el segundo es el prestigio, ¿ya? Y esto obviamente son características que pueden tener las personas. El poder, dice, está relacionado con ser capaz de imponer la voluntad y persuadir a otro a hacer lo que uno quiere, ¿cierto? Y tiene relación con el mando y la obediencia, ¿ya? Y la idea de autoridad. Hay varios sociólogos y en realidad casi todos están de acuerdo con una perspectiva o una idea de que las personas en sociedad eh, siempre intentamos ser más o estar por sobre otro. Ya es como inherente al ser humano. Siempre intentamos imponernos frente a otros, ¿ya? Unos más que otros, claramente, o sea, hay uno que ejerce mucho más poder siempre, pero en general nosotros tendemos a hacerlo sin darnos cuenta, ¿ya? Entonces, por eso en general la sociedad funciona con esta idea de autoridad, ¿ya? De quién manda y esta idea de jerarquía. Lo que respecta al privilegio es que estas personas que tienen privilegios también tienen poder, pero no necesariamente por autoridad, sino que es por esta idea de confianza, ¿ya? Entonces, la influencia de sus méritos, ¿cierto? Las otras personas lo ven y le entregan prestigio o le ponen de característica el prestigio. Hay una influencia y una credibilidad y, como les decía, hay una autoridad por confianza.
Ahora, lo más importante en el texto de Berger es entender, la perspectiva sociológica que él quiere tomar es la idea del control social, ¿ya? Y esto lo vimos en clase, ¿cierto? Lo analizamos harto. Dice, bueno, el control social, perdón, son diversos métodos empleados por una sociedad para poner en línea a sus miembros, a los miembros que quieren de salirse de esta línea recta que nos tienen a nosotros como para que no podamos infligir las reglas, ¿ya? La sociedad entonces no existe sin un control social, porque una sociedad, para que se configure como una sociedad real, necesita que las personas estén de acuerdo en las cosas que quieren hacer, en las cosas que quieren considerar importantes, ¿ya? Es ahí donde nace la idea de valores y normas. Entonces, para que una sociedad se configure como tal, es necesario que haya un sentido común respecto a lo que está bien y a lo que está mal, ¿ya? Entonces, es necesario que el control social esté para que la sociedad se mantenga como tal. El medio de control social, entonces, que también vimos en clase, más antiguo, es la violencia física, pero como les decía antes, hay varios tipos de control y varios tipos de violencia, ¿ya? Berger sí se hace una detención en lo que es violencia física y entrega algunas características, ¿cierto? Dice, en la sociedad las personas tienden a compartir valores en cuyo nombre se emplea la violencia física. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se emplea la violencia física, como medio de control social, el resto de las personas no lo cuestiona, ¿ya? Porque está infringiendo las reglas y para nosotros una de las cosas más importantes que se nos enseñan desde chicos es que hay reglas y que las reglas no se infringen y si se infringen tienen que tener un castigo. Entonces cuando estas cosas pasan, en general la gente tiende a decir, como sí, se lo merece, ¿cierto? Se debe ejercer entonces la violencia física con poca frecuencia, eh, porque si no, pierde el sentido, ¿cierto? La idea de que sepamos que hay violencia física tiene que ver con el miedo a que nos pueda pasar, pero si nos pasa siempre, ya no le tendríamos miedo, ¿cierto? Entonces, no tendría sentido. La idea de que existe la violencia física es que pasa de repente y nosotros nos dé miedo de que nos pueda pasar, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Es que hay muchas instancias antes de control social o de castigo social, y la última es la violencia física, hoy en día en nuestras sociedades, ¿cierto? Contemporáneas. Entonces, nosotros podemos, como les decía al inicio, aguantar eh, una multa, aguantar, eh, no sé, que pasemos una noche preso, estoy especulando, pero el tema de la violencia raya ya en lo que nosotros podemos aguantar. Entonces, siempre está el miedo, ¿cierto? Y yo creo que cuando estaba leyendo esto, creo que hoy día está bien latente en el sentido en que, claro, uno de repente va a la calle y tiene miedo de que si está, por ejemplo, en una marcha, te puedan llevar detenido y te puedan pegar, porque sabemos que eso puede pasar, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué tratamos de hacer? Mejor no salgo, o mejor ya empezó la marcha, empezaron a hacer cosas o show, mejor me voy, ¿ya? Y evito estas cosas. Entonces, eso es un tipo de control. Esta idea de saber qué nos puede pasar, ¿ya? De conocer gente que le pasó y que a mí también me puede pasar. Y bueno, lo último decía, todos deben saber que existe, o sea, que es importante que todos sepamos que nos puede pasar, y que existen otros tipos, como les decía, de control social antes de esto, ¿cierto? Como la presión económica, que les decía eso de pagar multa o no sé, ¿ya? Ahora, esto creo que es lo más importante, espero que lo vean bien, yo justo lo tengo tapado en un lado. Eh, lo más importante en términos del control social de Berger es esta idea de que nosotros estamos al medio o al centro de varias instancias de control, ¿ya? O sea que nosotros no simplemente nos controla la persona que está al lado, sino que tenemos 5 instancias más que nos presionan a ser personas ideales dentro de una sociedad, ¿ya? Entonces, voy a empezar de atrás para adelante, y la idea de estos círculos de control es, lo interesante es el tipo de castigo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos desde atrás, nuestro primer control es nuestra familia y nuestros amigos, que es el número 5, ¿ya? El que está más cercano al individuo, a nosotros. Entonces, eh,
nuestra familia es la primera que nos enseña, por ejemplo, a que tenemos que comer con cubiertos, que no podemos poner los codos en la mesa, que no sé, no se cruza la calle con el semáforo en rojo, ¿ya? Son las primeras, de hecho, la etapa más importante en donde nosotros aprendemos a ser ciudadanos eh, y a ser parte de una sociedad, y además nosotros podemos evitar o podemos desligarnos de este tipo de control. O sea, hay un montón de personas que no le interesa tener una relación con su familia o con amigos, ¿ya? Entonces, el castigo para evadir o eh, para poder salir de este círculo es simplemente no tener relación con estas personas, ¿ya? Entonces, el castigo en realidad no es algo que sea tan fuerte, ¿ya? El segundo círculo tiene que ver con clubes y asociaciones. Y esto nos impone más normas de las que nosotros nos enseñaron en nuestra casa con nuestra familia o amigos. Los clubes y asociaciones son lugares en donde nosotros queremos estar, decidimos estar porque compartimos intereses en común. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a un grupo de animalistas, eh, no estaría bien que yo, por ejemplo, comiera carne, ¿cierto? Porque ellos están asociando el cuidado de los animales y la idea de que no promover la producción de carne, ¿cierto? Masiva. Entonces, toda esta idea de meternos a clubes, asociaciones, que nos hacen sentido, tiene que ver con agregar normas nuevas y nuevos valores a nuestras vidas, ¿ya? Entonces, creo que el ejemplo más concreto sería este como no sé, los animalistas, vegetarianos, ¿cierto? Porque cambian su estilo de vida eh, en pro de un valor nuevo que ellos agregan a su vida cotidiana, ¿ya? Entonces, al igual que la familia y amigos, el hecho de nosotros infringir normas en este círculo simplemente nos saca del grupo nomás, ¿ya? No tenemos un castigo como más grande que el no ser parte de. Espérame que llegó alguien más. El tercer círculo es el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo para Berger es súper importante. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Creo que solo tiene el micrófono prendido. Voy a seguir entonces. Yo sí tengo una pregunta. Dale. Eso sí. Con respecto al círculo, entonces iría del más importante al como el más general, porque lo pregunto porque Berger después hace una referencia de que cuando crecemos, por decirlo así, lo que nos, entre comillas, el control que tiene la familia y los amigos pasa a ser ejercido por el sistema social. Pucha, te escuché re poco. Pero sí, lo que pasa es que a lo que voy con respecto a los castigos es que van como a ser dependiendo del círculo cada vez más fuerte, pero hay algunos que nos duelen un poco más, ¿ya? Entonces Berger al final, que lo vamos a hablar, explica que al final ni siquiera la violencia física es tan importante como que te excluyan de un círculo eh, cerrado como el de tu familia o amigos, ¿ya? Pero eso lo hacemos de adulto. Entonces, cuando hablamos de estos círculos, en este momento yo estoy hablando de cómo lo aprendemos, ¿ya? Entonces, en general, ahora vamos recién en el círculo del trabajo, ahora recién nos vemos como adultos, ¿ya? Pero antes, en familia y clubes, todavía podemos estar aprendiendo a ser parte de una sociedad como niños o jóvenes adolescentes, ¿ya? Ya. ¿Alguien levanta la mano? Sí. Dale, Sí, Cata. yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquí empezando en el círculo, desde más adentro, familia y amigos? ¿Qué pasa con esos niños que no tienen esta formación de control social? Que no tienen, por ejemplo, familias que le aprendan, que le enseñen modales o actitudes primarias para interactuar. Mira, los modales como la primera fase siempre se aprenden, pero son diferentes en cada individuo. Por eso en, perdón, nuestro círculo más cercano, por ejemplo, está bien un niño que no tiene familia,
pero siempre va a aprender a desarrollarse en sociedad en otra forma, puede ser en la calle. Y no necesariamente es lo correcto, ¿ya? Aquí no estamos hablando de que sea correcto, en ningún momento hemos dicho correcto, simplemente es tratar de insertarse en la sociedad. Y cuando un niño, por ejemplo, aprende cosas que no le ayudan a insertarse en la sociedad, se queda siempre fuera, ¿ya? No sé si se han fijado, pero un niño que no tiene familia en general tiende a hacer tipos de cosas que no corresponden, como ir a robar muy chico, o porque aprendió en la calle que podía drogarse, porque en la calle se aprenden otro tipo de cosas. Ahora, eso es parte de familia y amigos, ¿ya? Porque si no tiene familia, alguien sí o sí está cerca de él para ayudarlo o para enseñarle. Y eso puede incluirse como amigo, ¿ya? Entonces, no es el ideal, claramente, pero pasa, y lo aprenden así, ¿ya? Entonces, yo estaba pensando ahora que lo preguntaste, en el Cizarro, por ejemplo, era un niño que le dicen Cizarro porque era tan chiquitito que pedía cigarro y no sabía pronunciarlo, ¿cierto? Y es porque es lo que aprendió en la calle, lo que aprendió de las personas que lo rodeaban, que tal vez no necesariamente era su familia. Estos círculos se dan sí o sí, ¿ya? Eh, el tema es qué aprendemos en ellos. Si en el círculo, en nuestros círculos más chicos, y nos enseñan a comportarnos fuera del marco de la sociedad nos va a excluir todo el rato, ¿ya? Y los círculos, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que les dije al principio? Tienen que ver con el tipo de castigo, porque hablamos de control, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a pensar, probablemente un niño que no aprenda este tipo de cosas en una familia, a ser parte de una sociedad, siempre va a estar fuera y siempre va a estar en modo castigo en estos círculos, ¿ya? ¿A qué me refiero en modo castigo? Que cada círculo tiene un castigo diferente. Como les decía, en lo que respecta a familia y amigos, y los clubes, el castigo sería simplemente una exclusión, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el mundo del trabajo, hablamos de empresas, sindicatos y este tipo de agrupaciones. Para Berger es uno de los círculos más importantes, y es que ya somos adultos cuando entramos al círculo del trabajo, y entramos a trabajar por una sola razón, no por hobby, es por plata, ¿cierto? Para mantenernos. Entonces, ahí existe un miedo real a poder ser excluido, ¿ya? Si nosotros no cumplimos las reglas que nos enseñan en el círculo del trabajo, la empresa, el sindicato, la oficina, nosotros perdemos el trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Nos afecta directamente a nuestra economía y a nuestro bienestar, ¿ya? Entonces ya el castigo no es tan simple como que me excluyeron, es que estoy poniendo en riesgo mi bienestar, ¿ya? Entonces el círculo del trabajo empieza a volverse súper importante y de hecho para Berger es el círculo más importante, ¿ya? Respecto a el cuarto círculo es la moralidad y las normas, y esto tiene que ver con lo que está establecido en nuestra sociedad, ¿ya? Porque efectivamente en cada círculo hay normas y, y moral, ¿cierto? O sea, hay valores y normas que tienen que ver con el círculo que lo estemos desarrollando nosotros y que no necesariamente es igual a la persona de al lado, ¿cierto? Pero cuando hablamos de moralidad y normas, en el cuarto círculo estamos hablando derechamente de leyes, ¿ya? O sea, que nos afectan a todos por igual. Entonces, es importante que en este tipo de círculo nosotros sepamos las normas básicas, ¿ya? No tenemos que robar, porque si robamos nos vamos a ir presos. No tenemos que manejar curados porque podemos tener un accidente. No podemos cruzar la calle con el semáforo rojo si vienen autos porque nos puede pasar un accidente. Son cosas que nosotros ya tenemos como asumida, pero que lo que tiene de interesante es que el control social lo ejerce ya el Estado. Entonces, tiene estrecha relación con el quinto círculo, que es el sistema social y político, ¿ya? El sistema social y político es quien establece qué normas van a funcionar y qué valores, ¿ya? Recuerden que las normas tienen estrecha relación con los valores, o sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gobierno de extrema derecha, probablemente las normas estén asociadas a los valores de extrema derecha. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, y es lo que pasa hoy, si nosotros quisiéramos pedir una ley de aborto, en este gobierno es prácticamente imposible que salga, ¿cierto? Porque sabemos que el gobierno es más conservador, ¿ya? Entonces, ¿qué estipula
como reglas básicas, temas conservadores, temas más religiosos, y le da preponderancia a ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, si nosotros cambiáramos de gobierno, ¿qué es lo que pasó en Argentina? No sé si se acuerdan. En Argentina intentaron votar la ley del aborto 3 veces. La tercera fue la vencida. Y fue solamente por el cambio de gobierno, ¿ya? Porque el gobierno ya no era tan conservador. Entonces, el sistema, ¿por qué es el número 1? Yo empecé de atrás para adelante. Pero ¿por qué es el número 1? Porque es de aquí quien manda, es quien va a establecer qué es importante y qué no. Y qué se va a sancionar o qué se va a vigilar y qué no, ¿ya? Y desde ahí nace el cuarto círculo, que son las normas y valores. ¿Cuál es el tema respecto al control en estos dos círculos? Que si nosotros los infringimos, nos vamos detenidos, tenemos que pagar multas altas, y ya el control nos afecta directamente. Lo mismo que en el mundo del trabajo, pero nos afecta en nuestro bienestar ya físico, ¿cierto? Entonces, por eso está afuera. Ahora, ¿qué es lo importante de estos círculos? Que dice Berger que nosotros estamos presionados por estos 5 círculos, por eso estamos al medio. Entonces, en todas partes donde vamos, nosotros tenemos en nuestra mente qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Eso es lo que constituye a un individuo como ciudadano, parte de una sociedad. ¿Ok? Vamos a seguir. Es Bueno, decir, eso que estamos rodeados. estamos rodeados todo el rato. Todo el rato. De hecho, todos estos textos nos hablan del control, ¿cierto? De cómo nosotros nos sentimos libres, pero si nos fijamos, el hecho de pertenecer a una sociedad no nos hace libres para nada. Nos hace estar pendientes todo el rato de quién nos está mirando, de si podemos o no podemos hacer cosas. Entonces, sí, estamos paqueados, como decíamos en la clase el otro día, ¿ya? Yo creo que más que rodeados, estamos controlados. Completamente controlado. Y como les decía al inicio, todas las personas, todos los sociólogos que han hablado de sociedad saben que la única forma en que una sociedad se mantenga es con control. ¿Ya? No hay otra forma. O sea, si nosotros dejamos ser a la gente, ya no es una sociedad porque todos haríamos lo que quisiéramos. Llegó alguien más. Ya. Vamos a seguir con el capítulo 2 de Giddens, que es Cultura y Sociedad. No sé si lo han leído, pero yo encuentro que lo que es Giddens es súper fácil de entender, pero ocupa muchos conceptos. Entonces, como un diccionario del texto de Giddens. Y para lo que es el control, que esta parte de lectura va a ser con alternativas, creo que es importante que podamos evaluar, que podamos analizar ciertos conceptos básicos, porque vamos a tener que saber de qué nos están hablando, ¿cierto? Y probablemente nos pregunten en la prueba alternativas de esto, ¿ya? Entonces, lo que dice Giddens habla de 2 conceptos grandes al inicio, que es cultura y sociedad. Entonces, la cultura son formas de vida de los miembros de una sociedad, y la sociedad es un sistema de interrelaciones que vincula a los individuos. ¿Qué es lo importante de esto? Que no hay sociedad sin cultura y no hay cultura sin una sociedad, ¿ya? Entonces, es importante saber que cuando la gente tiene, como decía, esa sociedad, interrelaciones o vínculos con otras personas, sí o sí empieza a aparecer costumbres, valores, e ideas en común que los hace convivir en esta idea de sociedad, y esos valores, esas cosas en común, esas costumbres, es la cultura, ¿ya? Entonces, como decía Berger, si volvemos a su texto, para poder vivir en una sociedad nosotros tenemos que cumplir ciertas normas, que las aprendemos desde chiquitito y que nos enseñan hasta grande, en cada parte donde nosotros vamos, en cada círculo donde nos movemos, nos enseñan cuáles son las reglas y cuáles son las normas, ¿cierto? Y esas normas, esas reglas, ese control es la cultura, ¿ya? Entonces, habla también sobre la diferencia entre valores y normas, ¿ya? Entonces dice, los valores son ideas que definen lo que se considera importante en una sociedad, y las normas son reglas de comportamiento que reflejan los valores de una cultura. Esto tiene que ver con lo que les decía recién. Es importante saber quién está, o
¿Y qué sociedad estamos construyendo? Si nosotros tenemos un gobierno conservador, nuestros valores van a ser conservadores y las normas se van a adaptar a esos valores, ¿ya? Si nosotros tenemos un gobierno más liberal, no sé si la palabra es liberal, pero ya, como contrario a conservador, nuestras normas y valores van a ir cambiando. Nosotros podríamos poner, o podríamos pedir, o podríamos debatir respecto a correr normas, ¿cierto? Como lo que pasó con el matrimonio igualitario, ¿ya? O sea, podríamos, en un futuro gobierno no tan conservador, apelar a nuevas normas y nuevos valores, ¿ya? O sea, que se vayan corriendo. Estos, como les decía, no son fijos, dependen de la autoridad. Y la autoridad la decidimos nosotros. Entonces, también tiene que ver con nuestras perspectivas. Entonces, otros conceptos importantes es la idea de etnocentrismo y relativismo cultural, que los puse como verso. Esta idea de Giddens la expone con la intención de que nosotros podamos situarnos en algún lugar o en alguno de estos dos parámetros para poder situarnos como cientistas sociales, para poder mirar a un otro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de etnocentrismo, estamos tratando de juzgar una cultura mediante la comparación de la propia, ¿ya? Entonces, esto se da mucho cuando nosotros no tenemos o no estamos haciendo algún estudio relativamente empírico o científico con respecto a otra cultura, ¿cierto? Simplemente nos comparamos. Hoy en mi país se dice así Wolverine y en España se dice Lobezno, ¿ya? Entonces, no tendría ningún problema en que nosotros pudiéramos hacer ese tipo de comparaciones. El tema es cuando nosotros queremos estudiar otra cultura. Entonces, no podemos estudiar otra cultura desconocida para nosotros, pensándola desde nuestra propia cultura, ¿ya? Porque siempre hay historia detrás, ¿ya? Las sociedades no son iguales una a otra y todas dependen de los valores, del gobierno, de la religión muchas veces y de la historia que tienen detrás las sociedades. Entonces, de hecho, justo hoy día estábamos conversando de la serie The Crown como La Corona. Justo unos amigos me decían, sí, que no tiene nada que ver que un país desarrollado tenga reyes, ¿cierto? Entonces, para nosotros no, pues. Pero para ellos, como en Inglaterra, tiene mucho sentido que exista un rey. De hecho, toda su cultura gira en torno a la realeza. Y eso no los hace menos desarrollados, los hace simplemente tener una cultura distinta a la nuestra, ¿ya? Y la nuestra, por nuestra historia, estamos como arisco a los reyes, ¿no es cierto? Porque nosotros somos países colonizados. Entonces, nos nombra a los reyes y como que nos engrifamos todos. Pero para ellos no, porque ellos nunca han sido colonizados. Para ellos los reyes son parte del gobierno, parte de la iglesia, o sea, tienen esta relación entre iglesia y Estado, ¿cierto? Entonces, para ellos sí es importante. Si nosotros lo vemos así en una conversación común y corriente, no habría ningún problema en que pudiéramos juzgarlo desde nuestra propia cultura. Pero si queremos hacer un estudio respecto de esto más serio, como cientistas sociales, es súper importante que nos situemos desde el relativismo cultural, ¿cierto? O sea, que prescindamos de nuestras propias creencias arraigadas. Hoy está cortado esto. Perdón. Para examinar una situación, tenía que decir ahí. Entonces, es importante que nosotros esto lo podemos unir a los textos que estábamos viendo antes, como el de Mills, y esta idea de la imaginación sociológica, ¿cierto? Siempre se nos está pidiendo que nosotros dejemos de lado nuestras creencias para poder evaluar algo nuevo y no interrumpir la investigación con nuestro sentido común, ¿ya? Bueno, ahí pasamos al tema de la socialización, ¿ya? Yo encuentro que si nosotros tomamos en cuenta los conceptos que estamos evaluando son bastante básicos, todos sabemos qué es sociabilizar, ¿cierto? Entonces, lo vamos a pasar así como concepto, pero ya como definición, perdón, porque ya es como bien, como que lo sabemos. Entonces, la socialización es un proceso mediante el cual las personas aprenden la forma de vida de una sociedad,
¿ya? O sea, cuando nosotros nos enseñan la cultura de una sociedad, esa es socialización. Y hay dos tipos, ¿ya? Una primaria y una secundaria. La primaria tiene relación con cuando somos niños, ¿ya? Y no solo niños, sino que cuando una persona llega a una sociedad nueva, ¿ya? Esa es la socialización primaria, o sea, este periodo de aprendizaje que principalmente se da en nuestro círculo más pequeño, que es nuestra familia y amigos, ¿ya? Yo aquí le puse infancia, pero también hay que agregar, como les decía, a las personas que vienen de otra cultura, como los migrantes, a aprender la cultura de nuestro país, ¿ya? Ahora, la socialización secundaria tiene que ver ya con un aprendizaje posterior, o sea, con la escuela, donde nos enseñan las leyes del tránsito, las leyes de la sociedad, ¿cierto? Y también los trabajos y los medios de comunicación. Ahora es importante los medios de comunicación porque es a través de ellos donde nosotros aprendemos a socializar el contexto. ¿A qué me refiero con eso? Que es importante que nosotros sepamos qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para entender o para posicionarnos frente a algunos temas, ¿ya? Entonces, por eso son importantes los medios de comunicación. Y creo que es el problema que hay hoy día aquí en Chile, que los medios de comunicación están muy manipulados, ¿cierto? Y no entregan muchas veces, no todos, muchas veces no entregan la información adecuada para que las personas nos podamos hacer una idea real de lo que está pasando, ¿ya? Entonces, en otros países esto no pasa, ¿ya? O sea, esta es completamente nuestra cultura de que los medios de comunicación están dominados por personas, ¿ya? Dice más, espérenme. Dice entonces la gente que quiere aprender de otra cultura, ¿esto lo dijeron recién o lo pusieron antes? Perdón, que no lo haya visto. Recién, creo. Ah, ya. No, tú apenas llegas a una cultura nueva, cuando tú llegas a una casa y tu amigo te empieza a enseñar o la persona con la que vives te empieza a enseñar, eso es socialización primaria, ¿ya? ¿A qué me refiero? Primaria en, se saluda así, no toques a las personas, cuando tú caminas por la calle, aquí se camina por la derecha, eh, cosas así básicas, ¿ya? Esa es la socialización primaria. Entonces, no, si tú eres adulto, sí puedes tener en otro lugar una asociación primaria, es lo que le pasa a los extranjeros, ¿cierto? O nosotros en otro lugar. Tenemos que empezar a aprender cómo se come, porque, por ejemplo, no sé, pues si vamos a un país asiático, probablemente no utilizan servicio, utilizan palitos. Sí, a ir a otro país, sí, es primaria. Si es que tú no conoces o es la primera vez que vas y de verdad hay un choque cultural, porque si vamos, por ejemplo, a México, es re poco, somos muy parecidos, ¿cachai? Entonces probablemente no sea una socialización tan primaria, ¿cierto? Pero ya el hecho de, como les decía, saludar, comer, andar por la calle, sentarnos, conversar con otro, eso es completamente primario, eso lo aprendemos de niños y cuando vamos a una cultura nueva tenemos que aprenderlo también. Cuando me refiero a socialización secundaria, me refiero a cosas más, un poco más desarrolladas en el sentido que no son tan necesarias, ¿ya? Las aprendemos para poder estar en espacios específicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a un trabajo nuevo, ahí empezamos a hacer socialización secundaria. ¿En qué sentido? En que tenemos un horario de trabajo específico, tenemos una relación con un jefe específico, tenemos una relación con los compañeros, sabemos qué tenemos que hacer respecto a nuestro propio trabajo, cómo nos vestimos, cómo nos saludamos. Eso es socialización secundaria, ¿ya? Porque nos estamos metiendo en un círculo un poco más cerrado, y que no necesariamente todos lo tienen, ¿ya? Por lo mismo, en el colegio pasa lo mismo. Usamos un uniforme específico. Cuando yo estaba en el colegio, aquí se me va a caer el carnet, nos hacían hacer una fila y distancia y hacíamos 1, 2, 3, 4, ya ni me acuerdo. Ya, eso es socialización secundaria porque no es necesario saberlo para pertenecer a esta sociedad, ¿cierto? Pero sí para pertenecer al colegio, ¿ya? O sí para pertenecer al trabajo, ¿ya? Voy a seguir. Espero que les haya quedado medio claro eso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar
sobre los tipos de sociedad. Y lo que hace Giddens en esta parte del texto es poder explicarnos cómo las sociedades han evolucionado hasta llegar hoy día a lo que son, ¿ya? Entonces hablamos de tipos de sociedad primero premodernas, ¿ya? Antes de la modernidad, antes de la industrialización. Entonces, primero tenemos un tipo de sociedad que se llama cazadores y recolectores, que cuando yo lo estudiaba pensaba siempre que era como medio prehistórico, ¿cierto? Pero en realidad todavía existen tribus, existen sociedades que viven así aún, entonces no es tan prehistórico, simplemente viven más aislados y no en una ciudad, ¿ya? Entonces los cazadores recolectores son grupos pequeños que no tienen mayores desigualdades porque no tienen bienes materiales, ¿ya? O sea, simplemente cazan y recolectan para sobrevivir, y ese es su mundo, no tienen más necesidades. Entonces, dice, satisfacen sus necesidades básicas. Su preocupación se centra en valores religiosos, ceremonias y rituales, y las divisiones se producen por sexo y edad, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? En las cosas que hacen, ¿ya? La división se da, por ejemplo, los hombres en general son los cazadores y las mujeres son las recolectoras, ¿cierto? O las personas mayores salen a cazar, los niños no. Entonces, ese tipo de divisiones se da nomás en este tipo de sociedades que en realidad son súper pequeñas. Entonces, son sociedades que en general son bien familiares y tienen lazos muy estrechos. Ahora, la siguiente sociedad es como ir avanzando en el tiempo, es sobre los pastores y agrarias. Es prácticamente lo mismo, pero es esta idea de dejar de ser nómada, ¿ya? O sea, cuando estas agrupaciones chiquititas o familiares se vuelven sedentarios y se sitúan en un lugar, empiezan a cambiar obviamente las rutinas. Y en este sentido ya no son cazadores, sino que pastores, y las mujeres ya no son recolectoras, sino que agrarias, ¿ya? Entonces se asientan en lugares determinados, por lo que dejan de ser nómadas, comienzan a acumular pequeñas riquezas, ¿ya? Y los bienes materiales se vuelven un poco más importantes. ¿Por qué? Porque si ya me asiento y tengo más animales que el otro, ya tengo más bienes materiales, ¿cierto? Entonces desde aquí empieza a tomar importancia la idea de los bienes. Ahora, ¿por qué son importantes los bienes? Porque a lo largo de la historia los bienes nos dan estatus, ¿ya? Y poder o autoridad. Entonces, es súper importante en la sociedad la posición que tienen los bienes materiales, ¿ya? La última sociedad de premoderna son las civilizaciones no industriales, ¿ya? Entonces, tenemos un desarrollo más urbano. Aquí ya no necesariamente son puras familias, sino que tenemos una sociedad un poco más grande. Presenta relaciones marcadas por la desigualdad, o sea que ya existe esta idea de posesiones y de riqueza. Dice, el poder y la riqueza determinan la posición de los individuos en la sociedad. Existen reyes y emperadores, y existe la escritura, la ciencia y el arte, por lo que se consideran civilizaciones, ¿ya? O sea, ya el hecho de que exista escritura y que puedan dejar registro de su sociedad los hace ya ser civilizaciones. Ahora, no son industriales, pero ya empiezan a ser civilizaciones. Y lo importante es la idea de estos, que existen reyes y emperadores, y esto tiene estrecha relación con los bienes, ¿ya? Con el poder, de quién tiene más bienes, quién tiene más ovejas, quién tiene más todo. Ahora vamos a pasar a lo que es los tipos de sociedad modernas. Ojo que cuando hablamos de moderno todavía no hablamos de nuestros tipos de sociedad, ¿ya? Estamos hablando solo de modernidad. Las sociedades industrializadas son las primeras, y aquí ya hay un surgimiento de la producción mecánica, ¿ya? La mayoría de la población trabaja en fábricas, oficinas o tiendas, o sea que ya no están trabajando en el campo, no necesariamente todos, recuerden que aquí ya empieza a ver como clases, ¿ya? Entonces, efectivamente, las clases o las personas que trabajan la tierra terminan siendo la clase baja, ¿ya? Porque no están generando riqueza monetaria, porque no están trabajando en la fábrica, en la oficina o en la tienda, ¿ya? Las ciudades son de gran tamaño, por lo que las relaciones son más impersonales y anónimas. Y estos son los primeros indicios del Estado-Nación, ¿ya? O sea, empezamos a independizarnos de lo que es el rey y el emperador y empezamos a ver los primeros indicios de países, ¿ya? En el desarrollo global estamos hablando de esta idea de ir a otros países a colonizar,
¿ya? Entonces, por eso dice, se considera desde el siglo XVII al XX, nace el colonialismo, ¿ya? Se diferencian dos tipos de sociedades, las desarrolladas y en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que significa esto? Las desarrolladas simplemente son las que colonizan y las en vías de desarrollo son las colonizadas, ¿ya? Eso está bien como es como bien eurocentrista, porque son ellos los que colonizan, ¿cierto? Pero tenemos que tomar en cuenta que los autores que estamos leyendo no son latinos y no son americanos, ¿cierto? Son europeos, entonces ellos miran las sociedades desde su perspectiva, o sea, están siendo súper etnocentristas. Por último, vamos a ver el capítulo 12 de Giddens, que se llama Las organizaciones modernas, ¿ya? Y esto tiene estrecha relación con lo que estamos hablando, porque ya dejamos de lado la idea de sociedades desarrolladas y ya estamos volviéndonos a lo que somos nosotros como sociedad, que son ya más globalizadas y que nos movemos a través de organizaciones. Entonces, una organización es un grupo grande de personas estructurado de forma impersonal con el fin de alcanzar determinado objetivo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que nosotros estamos en un montón de organizaciones al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, participamos de muchas organizaciones y todas tienen una influencia en nuestra vida. Es importante también saber que cada organización tiene su propia subcultura y sus normas. Entonces nosotros, cuando estamos dentro de una organización, nos adaptamos a ella, salimos, nos adaptamos a la otra que vamos y así, ¿ya? Entonces al final estamos haciendo esta socialización secundaria que hablábamos antes todo el rato. Por ejemplo, ahora el hecho de entrar a la universidad nos dan un reglamento, sabemos que tenemos que cumplir horarios, sabemos que tenemos que tener asistencia, que tenemos que dar las pruebas, que son mecanismos de control, ¿cierto? Entonces, nosotros constantemente estamos entrando y saliendo de organizaciones que nos moldean, ¿ya? Entonces, nos influyen, nos influencian, y nosotros no nos damos cuenta, porque como ya estamos metidos en esta sociedad, solo lo aceptamos, lo asimilamos y decimos, ok, ¿ya? Y si no lo hacemos, hay un miedo y hay un control, ¿cierto? Un miedo a un castigo. Entonces son parte importante, como decía, de nuestras vidas, tienen influencia en nosotros. Hasta cierto punto dependemos de ellas, de algunas, ¿cierto? Como decíamos en la clase, la compañía del agua, del gas, de la luz. Las organizaciones dependen entre sí, en ese sentido también, ¿ya? Porque dependen de la que da luz, depende de la que da internet, ¿ya? Y son fuentes de poder. ¿En qué sentido? En que cada organización tiene en general una construcción jerárquica. Entonces, si uno entra a la organización a trabajar, en general que no es jefe, tiene esta idea de que está siendo dominado por uno que tiene mayor poder, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con que son fuentes de poder, que entregan poder a la persona que está a cargo y así sucesivamente, porque como son una pirámide, el de aquí tiene más poder que el de abajo. Entonces, eso también es una característica relevante de las organizaciones, ¿ya? ¿Cómo nos influencia una organización? En primer lugar, no podemos controlar varias cosas de nuestra vida que debemos dejarlas en manos de funcionarios expertos. O sea, si nosotros, por ejemplo, hoy día sufrimos un robo, no podríamos hacer justicia por nuestras manos, sino que tenemos que seguir un protocolo y dejarlo en manos de expertos, ¿cierto? Tendríamos que ir a Carabineros y que ellos hicieran la investigación y bla, 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 ¿ya? ¿Cómo influencia una organización? Además, si no obedecemos ciertas instrucciones, la organización nos sanciona, ¿ya? O sea, estamos ya en 3 textos con 2 autores distintos y nos están diciendo lo mismo, ¿cierto? Si nosotros no cumplimos lo que nos dice nuestra sociedad, o en este caso la organización, hay sanciones, ¿ya? Entonces como que funcionamos siempre a través del miedo a ser sancionados por algo. Ahí. Entonces, el texto tiene hartas visiones respecto a la idea de la organización de las organizaciones, valga la redundancia, ¿ya? A la estructura de las organizaciones. Yo me voy a enfocar en los más importantes, yo creo que también les van a preguntar sobre solo los más importantes, porque los otros son como textos cortos de las visiones de algunos autores.
Y los más importantes son Weber y Foucault. ¿Ya? Entonces, la idea de burocracia de Weber es bien interesante porque, dado esta idea, muchos autores empiezan a evaluarla positiva o negativamente. Ya han hecho un montón de textos evaluando positivo o negativamente la burocracia que plantea Weber. ¿Ya? Burocracia significa el gobierno de los funcionarios. Literalmente, en latín significa eso. Hay quienes ven en ella la idea de papeleo y retraso. Hay muchos autores y muchas personas, incluidas, que criticamos esta idea de burocracia porque la vemos como una especie de papeleo, ¿cierto? Hay un artista, no puse el nombre, no lo recuerdo, que sale en el texto que dice: el gobierno de los funcionarios se mira peyorativamente como un poder gigantesco ejercido por pigmeos, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? Que hace que las personas que no tienen poder se vuelvan funcionarios y quieran ejercer poder frente a nosotros. Y lo ven en ese sentido como que es una mala forma de poder hacer o entregar autoridad a una persona, ¿ya? Porque al final las personas, en vez de ayudarnos, están ejerciendo poder sobre nosotros, como yo puedo hacerlo y me necesitáis a mí para hacerlo, ¿ya? Lo que queramos hacer, ¿cierto? Dentro de una organización. Hay quienes miran también el modelo como eficiente de gestión y precisión, como el más eficiente, que en el caso de Weber. Weber lo evalúa como súper eficiente el modelo. Y también Weber evalúa la burocracia en sus dos extremos, o sea, tampoco hace oídos sordos a las críticas. Entonces, como no hace oídos sordos a las críticas y sabe que la burocracia no funciona del todo bien, Weber, no sé si usted lo ha leído, plantea su famoso ideal de democracia. Lo que hace Weber en casi todos sus textos es plantear ideales de algo. El ideal de persona, el ideal de sujeto, el ideal de democracia, ¿ya? Perdón, de burocracia, le puse democracia, es burocracia, ideal de burocracia. Con la idea, Weber tiene esta idea de que si algo funciona bien o si algo cumple con todas las expectativas, debería perdurar en el tiempo, entonces por eso lo crea como un ideal, como para que las personas podamos mirarlo y decir: esto es lo que quiero hacer, ¿ya? Que ha sido bien criticado porque las sociedades y las personas evolucionamos constantemente y vamos cambiando. Entonces, esta idea de ideal propuesta hace tantos años ya no hace sentido hoy día. Bueno, el modelo ideal de burocracia de Weber dice: las organizaciones deben ser jerárquicas, sí o sí. ¿Por qué? Porque es necesario que todos sepamos en qué lugar nos corresponde, ¿ya? Es necesario que nosotros, si estamos abajo, sepamos que no tenemos autoridad para ir a vigilar o a enseñar a uno que está más arriba, ¿ya? Entonces, para él la idea de jerarquía es lo más coherente y lo más eficiente que puede pasar en una organización, ¿ya? Porque así como que nadie se arranca con los tarros, siempre hay un líder y de ahí para abajo, ¿ya? Los funcionarios deben ser asalariados y deben trabajar tiempo completo. ¿En qué sentido? En que primero se comprometan con la organización y segundo, que no haya diferencia, o sea, que esté establecido que ellos van a ganar un sueldo fijo si cumplen tantas horas laborales. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, no va a haber problemas con los trabajadores. Debe haber en las tareas del funcionario en el interior de la organización, debe haber una división, ¿ya? Oye, que hice mal, PPT, perdón, chiquillos. Debe haber una división entre lo que hace el funcionario en el interior y lo que hace el funcionario en el exterior, ¿ya? ¿En qué sentido? Lo que decía la profe en la clase anterior. Efectivamente, hay protocolos internos y externos para entrar a una organización, pero además es importante que los funcionarios puedan tener su vida privada aparte de la del trabajo. Y por ejemplo, una de las características de esto, que se da en casi todos lados, por lo menos aquí en Chile, es que no pueden trabajar familiares en una misma organización. No sé si lo habían notado, ¿ya? Y es para evitar conflictos de interés o para evitar que los problemas privados se puedan exponer en el ámbito público de la organización, ¿ya? Entonces es importante que el funcionario cumpla su horario y se vaya a su casa con su vida privada y su vida como interior y exterior a la organización. Y ahí por último, ¿sí? Yo todavía no entiendo esto de ¿cómo se llama?
lo de los procedimientos, creo que había dicho, del interior y el exterior. Sí entendí que tiene que ver con lo que se tiene que separar la vida privada con lo que postula Weber, que es separar tu vida privada del trabajo. Pero ¿es eso nomás? Es que no entendí lo otro. Sí, tiene que ver con con dos cosas en realidad. Primero, con el funcionamiento y segundo, con la vida de los funcionarios. Con el funcionamiento, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, una organización tiene un funcionamiento externo que es para los usuarios y un funcionamiento interno que es para los funcionarios, ¿ya? Entonces, cada uno de estos dos tiene protocolos que están diferenciados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo llego a la organización del agua, a pagar una cuenta, por fuera está establecido que yo me tengo que poner en esta fila, ¿cierto? El protocolo y pago en la caja, ¿ya? Pero en el interior tiene que ver todo un protocolo respecto a cómo se mueve esa plata y cómo hacen que termine mi cuenta pagada, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Sí. la primera es eso, cómo funciona la organización interior y exterior, y lo otro tiene que ver con la vida de los funcionarios interior y exterior, ¿ya? Entonces el funcionario interior sabe el protocolo, hace su trabajo, pero no tiene nada que ver con su vida exterior, o sea, que sale de la organización. ¿Y por qué es un ideal que propone Weber? Porque también la idea es que el funcionario no diga o no ventile lo que pasa en el interior de la organización. ¿Sí? Ya, Juan ahora Ignacio. sí me quedó más claro. Muchas gracias. Ya, bacán. Maca, Sí, disculpa, porque dale. habías dicho que hay que evitar los conflictos de interés dentro de este punto. Porque, por ejemplo, una de las características aquí es que no hayan familiares trabajando en la organización, ¿ya? Porque ahí genera conflictos de interés. O sea que Normalmente podemos eso llevar también. problemas privados a la empresa y eso no sería el ideal, ¿ya? Eso también tiene que ver con la ética. Tiene que ver, pero es que la ética en este sentido depende de cada organización, ¿ya? Entonces, como les decía, hay organizaciones que sí pueden trabajar familiares. Entonces, ¿tiene que ver con la ética? Claro, pero la ética varía, ¿ya? No es como en este sentido que estamos hablando del ideal, no podemos poner la ética porque cada organización tiene su propia ética, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí. Genial. Sí, súper, muchas gracias. Entonces, lo último, ningún miembro de la organización debe poseer recursos materiales con los que opera, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el conflicto de interés. Que no sean, o por ejemplo, si yo soy el dueño, perdón, llegó alguien aquí, ya. Que si yo soy el dueño de la organización, no me puedo poner como funcionario de ventanilla eh, repartiendo lo que estoy, como mis bienes, ¿se entiende? O que si yo, por ejemplo, soy funcionario y tengo acciones de la compañía, puede que yo tome decisiones que no tengan que ver con mi puesto, sino con mis bienes o aumentar mis bienes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí en Chile con muchas organizaciones? Porque aquí en Chile, por ejemplo, las personas que tienen recursos invierten plata en muchas organizaciones, ¿ya? Entonces las manejan. Y eso provoca que las organizaciones no funcionen correctamente. ¿En qué sentido? Un ejemplo. Por ejemplo, Luxic es dueño del Canal 13, ¿ya? Y de muchas empresas más. Pero él es un empresario. ¿Qué genera eso? Que el Canal 13, por ejemplo, no dé noticias respecto a los fraudes que hace Luxic, ¿ya? Y nosotros no nos enteramos. Entonces, eso en muchas partes es ilegal. Penta prestando plata para la Teletón. Exacto. Aquí, es que Chile funciona así, podríamos dar ejemplos infinitos, ¿ya? O sea, ahí tenía a Piñera de presidente. Él es un empresario. El loco lo único que quiere es llenarse más los bolsillos. Entonces, ahí hay un conflicto de interés muy importante, ¿ya? Que es lo que dice Weber, el ideal es que si nosotros nos movemos en esta organización, no deberíamos invertir en otra organización, ¿se entiende? Es el ideal. El ideal sería que nosotros nos quedamos en una línea en esta organización y no tuviéramos relación con otra, ¿ya? Eso también genera conflicto de interés. Bueno, respecto a Foucault,
que es el otro autor importante que vemos en este texto, Foucault habla del control del tiempo y del espacio, ¿ya? Y principalmente habla de la vigilancia que ejercen las organizaciones, sobre todo cuando hablamos en la estructura física de la organización, ¿ya? Entonces, primero voy a hablar sobre vigilancia, que es la supervisión de las actividades de la organización, ¿ya? Cuanto más baja la categoría del funcionario, mayor es la vigilancia. Y eso es bien importante porque tiene que ver con la idea de jerarquía. Los rangos más bajos siempre están más vigilados y siempre están más descontentos por esta vigilancia, ¿ya? Y eso significa que hacen mal su pega también, ¿ya? O no la hacen al 100% porque se sienten presionados y vigilados. Respecto a lo que les decía de Foucault y dice arquitectura de las organizaciones. Y es que lo vimos en clase también. Las organizaciones físicas están hechas de tal modo que nosotros sepamos en qué lugar están. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a una compañía, el gerente nunca está en el primer piso, siempre está en el último, ¿ya? Porque es súper simbólico todo. Entonces, tiene esta idea de que mientras más arriba, es más el rango también, ¿ya? Y hay cosas chiquititas también, pero que son súper simbólicas. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una sala de clase, el profe siempre está detrás de una mesa, ¿ya? Y esto es un simbolismo de vigilancia, de autoridad, ¿ya? A lo mejor estamos al mismo nivel, pero hay una mesa grande enfrente que nos separa y nos dice a nuestro subconsciente que la autoridad está ahí y que nos está mirando y vigilando, ¿ya? Esa es la idea de Foucault. Y bueno, no es la idea, es que en realidad pasa, ¿cierto? Y lo consideran importante esta idea de vigilancia porque es necesario que los funcionarios sepan que alguien los está mirando para que puedan cumplir su trabajo. Y ahí volvemos de nuevo al tema que hemos visto con Berger de control social, ¿ya? La vigilancia es control social. A veces estamos en la casa cumpliendo solos y inconscientemente estamos cumpliendo las normas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando sociología como primer año, un profe nos dijo, ya, si ustedes están solos en la casa y se bañan, ¿salen piluchos del baño? Dijimos, no, con toalla. ¿Y por qué si están solos? Porque ya está tan en nuestro interior la idea de vigilancia que lo hacemos inconscientemente. Y nos preguntaba igual, por ejemplo, si nosotros comemos solos en la casa, ¿comemos con servicio? Sí. ¿Ya? Nadie nos está mirando, pero lo hacemos igual, porque ya está internalizado. Espérenme que hay chats. Las ventanas. ¿Qué era casualidad? Sí, o sea, si nosotros igual le encontramos la lógica, si nuestras normas no están hechas al azar, pues tienen lógica, obvio, ¿ya? Entonces, pero no es necesario, pero lo hacemos igual, porque igual nos sentimos paqueados, o sea, probablemente no hay nadie mirando por la ventana, pero nosotros pensamos que sí, entonces me pongo la toalla, ¿cierto? Eso mismo iba a preguntar. Claro. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿es literal por el control social? Sí, Es porque que un nos fenómeno enseñan. tan básico, tan como del día a día. Nunca me lo había cuestionado. Y nos enseñan eso de chicos, a tener el pudor, por ejemplo, a escondernos, a taparnos, ¿ya? Entonces, cuando ya somos adultos, ni siquiera lo cuestionamos, lo hacemos nomás, aunque nadie nos esté mirando. La diapositiva anterior, sí. Espérame, que la cambié sin querer. Entonces, bueno, hay dos tipos de vigilancia según Foucault en las organizaciones. Recuerden que ahora estamos hablando de organizaciones específicas. ¿Ya? En las organizaciones hay dos tipos de vigilancia. La vigilancia directa, que es que te pongan a una persona mirándote, ¿ya? Como el guardia del supermercado que te sigue para que tú no le robes las cosas al supermercado. Y la supervisión de registros de vida. Y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros entramos a trabajar, cuando nos piden papel de antecedentes, ¿ya? Y nos hacen una hoja de vida, ¿cierto? La universidad también tiene una hoja de vida de nosotros. ¿Qué dice? Gracias. Tiene una hoja de vida de nuestras notas, de cómo nos comportamos, de si tuvimos algún conflicto, todas esas cosas, de si tenemos buena asistencia o mala asistencia. Entonces, todas esas cosas son métodos de vigilancia y de control. ¿Ya? ¿Por qué es relevante?
porque probablemente la universidad no tanto, pero por ejemplo, que nosotros tengamos una mala hoja de vida en un trabajo puede influir en que nosotros no podamos acceder a otro, ¿ya? Porque nos vigilan. Si nosotros tenemos el papel de antecedentes con antecedentes, no nos van a contratar en prácticamente ninguna parte, ¿ya? Porque es importante, aunque nosotros ya no hagamos lo que hicimos para tener antecedentes, ¿cierto? Pero eso no le importa a la organización. La organización le importa que nosotros seamos intachables. Entonces, y ahí va de nuevo lo que hablábamos al principio. Nos enseñan a ser parte de esta sociedad, nos enseñan a ser intachables desde que somos chiquititos, ¿ya? Y nos vigilamos solo, nos paqueamos solo hasta el final de nuestros días. Ahora, eso genera beneficios, pues, porque al final podemos conseguir trabajo si no tenemos antecedentes, podemos lograr, por ejemplo, una beca si nos va bien en la universidad y tenemos buenas notas. Entonces, sí tiene beneficio. Ahora, por último, creo que esta era la última parte, puse Weber, Foucault y Giddens, ¿ya? Weber y Foucault, respecto a la burocracia, están de acuerdo en casi todas las cosas, ¿ya? Uno piensa que Foucault está haciendo una crítica a la idea de vigilancia, pero no. Lo que hace Foucault es decir, oye, nos vigilan, pero está bien, ¿ya? O sea, tiene sus beneficios. Entonces, Weber y Foucault coinciden en que la forma más eficiente de dirigir una organización es la burocracia, ¿ya? No consideran que haya otra forma. Es importante la jerarquía, es importante el control, la vigilancia, y que cada uno cumpla sus funciones, ¿ya? Establece la división clara y coherente de la autoridad. Eso hace para ellos la burocracia. Pero Giddens es más nuevo, ¿ya? Giddens es más contemporáneo. Entonces él está viendo cambios sociales, entonces él hace una especie de crítica respecto a esta idea de burocracia ideal, ¿ya? Porque las sociedades modernas o las sociedades globalizadas ya no están funcionando bien y están naciendo nuevos tipos de burocracia, ¿ya? Se considera que la burocracia como tal funciona solo en organizaciones que hay personas hostiles como las cárceles. ¿En qué sentido? En que Giddens considera que el hecho de vigilar y controlar mucho a un funcionario o a una persona dentro de la organización los hace sentir culpables, ¿ya? Entonces, ¿por qué funcionaría solo en las cárceles? Bueno, él dice varias cosas. Las cárceles son como el ejemplo más claro, porque ellos están ahí para ser controlados. Pero, por ejemplo, en una organización como el trabajo, las personas trabajan menos eficientemente cuando se sienten incómodas, ¿ya? Entonces, Giddens considera es que la burocracia, entonces, en ese sentido, y la vigilancia no funcionaría en todo tipo de organizaciones, ¿ya? Cuestiona también que no existan relaciones entre funcionarios dentro de la organización, y es que el ideal de Weber, y lo que piensa Foucault también, es que no existan relaciones más estrechas que las laborales dentro de una organización. Y como decía la profe en la clase, eso nunca pasa, siempre, si nosotros somos personas sociales, entonces siempre nos hacemos amigos del compañero al lado, o del vecino, no sé, entonces es prácticamente imposible que eso suceda, o tendría que estar vigilando todo el rato a alguien dentro de un cubículo para que no lo haga, ¿ya? Beta, dime. Sí, una cosa, eso con lo que acabas de decir se puede como relacionar con lo que, bueno, en el texto de Giddens sale a Blau, creo que se Sí. llama, y él habla sobre relaciones informales y formales. Sería como una Lo cosa así, mismo, ¿o no? lo mismo. Si ustedes ven el texto, habla de varios autores como Merton y Blue o Blau, hacen estas críticas, ¿ya? Y Guinness los pone en el texto, o sea, sí, en el texto porque él le hace sentido a estas críticas, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, O sea, Giddens, que los ocupa dale, implícitamente para dar su opinión al respecto final igual lo dice, pero a la claro, conclusión. sí, al final igual los dice, o sea, habla sobre las nuevas burocracias, o sea, como esta idea de que él sabe que esta burocracia antigua o tradicional no funciona bien, ¿ya? Entonces, sí, igual lo dice implícitamente en las críticas, porque pone varios autores haciendo sus críticas. Entonces, esta idea, como les decía, de que las relaciones, Giddens igual considera que la idea de relacionarse con los compañeros fortalece la organización y no al revés, ¿ya? Y por último, dice, las personas se resisten a la vigilancia y esta genera descontento y por ende un mal trabajo, que es lo que ya les había dicho un poco antes. Que nadie quiere que Acá, nos vigilen, po. Sí. disculpa que te interrumpa, Dale. ¿puedes repetir el punto 3, por favor? Es que no me quedó muy claro.
El 3. Giddens considera que la burocracia como tal funciona solo en organizaciones con personas hostiles. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de burocracia, hablamos sí o sí de control y vigilancia, ¿ya? Entonces, como que tiene relación con lo que acabo de decir, esta idea de que la gente que se siente vigilada en un trabajo no lo hace bien. Entonces, Giddens considera que la burocracia así, tradicional como tal, con vigilancia, con todo, debería darse solo en ciertas organizaciones como las cárceles, donde las personas están ahí para ser vigiladas, ¿ya? O sea, no para nada más. Incluso nombra los hospitales, ¿en qué sentido? En que los enfermos tienen que ser vigilados, ¿ya? Pero en otras organizaciones no, porque eso hace que la gente, como decía el último punto, se sienta incómoda y trabaje mal, ¿ya? O descontento. Entonces, bueno, tienen relación. No sé si se entiende. Sí, súper, gracias, gracias. Genial. Y esta es la última diapo. Es la idea, Giddens propone varias ideas de desburocratización, ¿ya? Yo puse la más relevante, que tiene que ver con la adocracia, ¿ya? Que tiene relación con la idea de ad hoc, o sea, que sea adecuada para cada caso, ¿ya? Una de las ideas de desburocratización o de burocracias nuevas, porque acuérdense que lo que está haciendo Giddens es diciendo estamos en sociedades modernas, globalizadas, ya no modernas, globalizadas o postmodernas, donde las cosas han cambiado mucho y ya el término de burocracia ideal no nos hace sentido, porque las relaciones han cambiado también, ¿ya? Entonces, propone esta idea de adocracia, ¿ya? Y señala que no existe un solo modelo de burocratización, sino que cada organización en distintos países ha ido evolucionando y cambiando esta idea de burocracia. Espérenme, algo ahí en el chat, ¿o no? Que el autor dice que las relaciones no deben ser más allá de lo laboral. ¿Esto era de ahora o era de la diapo de antes? De antes. De antes. Déjenme pensar qué estaba hablando antes. Las relaciones dentro de la organización no deben ser más allá de lo laboral, ¿ya? Por eso es la idea, y volvemos a lo que les decía la verdad al inicio, esta idea de interior y exterior, ¿ya? Es súper importante para la burocracia que se haga un desligue entre, o una división entre el interior de la organización y el exterior. Y son en harto sentido, en vida privada, en organización con organización y en las relaciones. Espérenme que no veo el chat al tiro. Sí, Weber, es que estamos hablando casi todo el rato de Weber, porque es él el que propone esta idea de burocracia ideal. Entonces ahora, cuando hablamos de desburocratización, lo estamos como criticando un poco, ¿ya? Entonces, como les decía, hay varios tipos de burocratización dependiendo, varios modelos, dependiendo de la organización, ya no hay una ideal. Y un tipo que propone Giddens sería, lo habla Giddens, no lo propone Henry Mitzberg, la adocracia, que es esta idea de una burocracia adecuada para cada organización, ¿ya? Este tipo de burocracia no considera labores fijas y normalizadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no es para cualquier organización, ¿ya? Lo que pasa es que hoy en día lo que se están dando son organizaciones más libres. Entonces podemos estar trabajando en un lugar, por ejemplo, en mi caso, yo soy socióloga y trabajo freelance en casi todos lados, ¿ya? Entonces tengo hartas pegas que hacer y yo veo el horario que hago. Entonces cuando vamos a reuniones y cosas, me junto con un grupo de otros profesionales, adaptamos lo que tenemos que hacer, hacemos el informe que tenemos que hacer, trabajamos la raja porque nos vemos poco y en realidad nos juntamos solo para esto y después entregamos el trabajo y lo hacemos regio, ¿ya? Que ahora se da mucho. Entonces este tipo de burocracia dice no considera labores fijas y normalizadas, que es lo que les estoy contando ahora, se basa en el trabajo en equipo de grupos pequeños de profesionales de diferentes áreas, que es justo lo que les estoy diciendo ahora. Es una burocracia fluida y flexible. ¿En qué sentido? No quiere decir que en estos grupos no hayan reglas. Hay reglas, pero son más flexibles, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos, resolvemos lo que tenemos que hacer, logramos el objetivo y esa fue toda la pega, ¿ya?
o nos dividimos, tú haz esto, porque cada uno es un área distinta, entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer, luego nos juntamos, evaluamos la situación y entregamos un informe o entregamos el trabajo final, ¿ya? Y eso es lo que está pasando hoy en día en casi todas las organizaciones globales, ¿ya? Por último, dice, las nuevas tecnologías permiten un cambio en el modelo ideal de burocracia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora no es necesario que estemos en el mismo lugar físico para poder pertenecer a una organización. De hecho, ahora lo estamos haciendo, ¿cierto? Estamos todos en nuestras casas y estamos siendo parte de la organización de la universidad, ¿ya? Entonces, ya no podemos pensar en la burocracia como la pensaba Weber. Ya es imposible, porque nosotros hemos cambiado mucho y en este mundo globalizado, como dice Giddens, las relaciones son diferentes, ¿ya? Entonces, él propone este tipo nuevo de burocracias o desburocratización para que las organizaciones funcionen bien. Las nuevas organizaciones tienen que tener nuevos estilos y nuevas, no sé si burocracias, pero nuevas reglas, ¿ya? Y eso es el texto, el capítulo 12 de Giddens. No sé si tienen dudas respecto a esto. Yo tenía una duda, pero era Vale. más que relación, porque habla del modelo japonés, ¿o no? Ujú. Eso como que me quedó con la duda, ¿eso tiene que ver con la autocracia o es una cosa totalmente aparte? No, yo no sé si lo consideraron los japoneses como adocracia como tal, pero sí una desburocratización, ¿ya? Un tipo. No sabría decirte si es adocracia específicamente porque el término tiene que haber aparecido después, ¿ya? Porque el ejemplo que da japonés habla de cómo la burocracia ya no le está sirviendo y cómo podemos flexibilizarla y funciona perfecto, ¿ya? Entonces, no sé, no, yo creo que no habla específicamente de adocracia, pero sí de desburocratización. Ya. Otra consulta que no tiene Ujú. nada que ver con la materia. ¿Reciben correos los sábados, domingos? Sí, ¿O no? dale nomás, sí, Ah, ya. sí. Es que me falta el guidance de sociedad y cultura, por eso. No, dale nomás, pero a los correos, porque el Canvas no me llegan los mensajes a tiempo, entonces nunca los contesto justo, ¿ya? Entonces, si quieren, tienen preguntas o algo, escriban al correo, ahí sí. Eso pues chicos, no sé si tienen más dudas, si no, Maca, quedan libres. Sí, dale. disculpa, puedes poner la primera, segunda PPT, es que necesito ver algo, por favor, si no te la molestia. A ver, déjame buscarla y la comparto. Primero, segunda, ¿dónde están los círculos? Sí, de hecho hay como un esquema con color negro, creo. Ah, el de sociedad, poder y prestigio. A ver, déjame compartir. Ese, ¿o no? Se ve, está como cargando. Ese, ¿o no? Sí, muchas gracias. Ya, no sé si tienen más dudas. Recuerden que todos estos textos van a entrar en esta etapa de preguntas de selección múltiple. Entonces van a preguntarles por términos, por definiciones, ¿ya? Entonces no va a ser tan difícil. ¿Maca? Ay, Sí, denle nomás. Quería preguntar si vas a subir este PowerPoint. Sí, podemos subirlo, sí. Ya, gracias. Ok, voy a dejar de grabar. Y están ¿Alguien más listos. alguna duda? Ajá.